Desafío aceptado. Ahora sí comienza la aventura. Hablemos sobre el inicio de un nuevo desafío laboral. ¿Qué cosas se ponen en juego esos primeros días? ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a adaptarnos y a que nuestro aterrizaje sea más suave? Hola, soy Lula, psicóloga especializada en el ámbito laboral y clínico, y quiero darte la bienvenida a Modo Conectado, un espacio de encuentro para conectar con nosotros mismos y con otras personas, donde vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con nuestro desarrollo personal y profesional. En este episodio vamos a hablar sobre ese momento en el que nos toca comenzar un desafío laboral y cómo son esos primeros días en el nuevo lugar de trabajo. ¿Cuántas cosas se ponen en juego esos primeros días, no? Somos como una montaña rusa emocional, en el que nos van atravesando distintas emociones, como por ejemplo entusiasmo por empezar una nueva aventura o ansiedad por la incertidumbre ante lo desconocido. Muchos pensamientos nos pasan por la cabeza y también muchas preguntas. ¿Cómo será mi día a día en este nuevo rol? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? ¿Cómo puedo adaptarme rápidamente y demostrar mi potencial? Muchas personas suelen sentir un gran entusiasmo, euforia y ganas por empezar a conocer, a explorar y a descubrir todo. Otras suelen tener una sensación de estar como desorientadas al tratar de entender las responsabilidades del rol, los procesos, las dinámicas de trabajo, así como también pueden sentir cierto estrés relacionado con el tener que adaptarse a un nuevo entorno laboral y la necesidad de aprender todo rápidamente. Y eso nos puede hacer pensar, ¿qué estrategias pueden ayudarnos a adaptarnos a un nuevo desafío laboral y a que nuestro aterrizaje sea un poco más suave? Como primer punto, es importante buscar tener claridad en el rol. ¿A qué me refiero con esto? A que es clave entender en qué consiste tu rol, cuál es el alcance, qué responsabilidades y tareas tenés que desarrollar. Si ves que no lo tenés del todo claro, te invito a levantar la mano, a preguntar, a reunirte con tu líder o con algún referente, a aclarar las dudas, porque tener esa claridad va a poder ayudarte a desenvolverte con una mayor comodidad y a poder mostrar tu mejor versión. Además, no estás solo, seguramente haya más personas en el equipo o en el lugar de trabajo y es clave ir construyendo relaciones, o sea, conectar con los demás, comunicarse, porque esto no solo va a favorecer a tu integración, sino que también va a ayudar a la colaboración, al trabajo en equipo y al aprendizaje continuo. En algunos casos puede aparecer la necesidad o las ganas de mostrar nuestro potencial y que realmente somos la persona adecuada para ese rol. Sea este el caso o no, es recomendable poner al servicio todas nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestra experiencia, además de nosotros ponernos al servicio del aprendizaje, para así poder aprender, preguntar, experimentar, proponer, compartir nuestras ideas y adoptar una actitud como si fuéramos una esponja para incorporar y absorber todo el conocimiento posible. Y hablando de aprendizaje, hay un concepto muy interesante de la psicóloga e investigadora Carol Dweck, quien habla de dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija cree que las habilidades y la inteligencia son rasgos fijos y que no podemos desarrollarlos significativamente. Se cree que las habilidades son estáticas, limitadas y suele posicionarse detrás de las frases soy así o soy bueno o malo en esto y no hay mucho que pueda hacer para cambiarlo. La mentalidad fija percibe a los desafíos como un riesgo y prefiere evitarlos por miedo a fallar. Y hay poca apertura al feedback, ya que suele tomarse como una crítica personal y afecta al propio autoestima. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento cree que las habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la dedicación, la resiliencia y la práctica. Este tipo de mentalidad tiende a asumir desafíos, a afrontar obstáculos y a ver el error como una oportunidad de crecimiento. Si bien algunas personas pueden inclinarse naturalmente más hacia un lado que hacia el otro, es un hecho que las personas no tienen una mentalidad fija o de crecimiento para todos los desafíos. Por eso, quiero invitarte a que te preguntes, ¿cómo afrontas los desafíos? ¿Cómo te llevas con el error?
cómo te sentís frente al feedback constructivo. Los primeros meses son súper importantes para nuestra experiencia, porque como mencionaba antes, se ponen en juego un montón de cosas. Es como si estuviéramos de viaje y llegamos a un nuevo destino con nuestra mochila llena de emociones, de expectativas, de creencias y motivaciones. Sin embargo, este destino no es necesariamente 100% desconocido, porque en nuestra mente ya tenemos una representación de cómo nos imaginamos el lugar. ¿Te habrá pasado cuando empezaste un nuevo trabajo o un nuevo rol que seguramente fuiste construyendo una imagen de cómo pensabas que iban a ser las cosas a partir de lo que te fueron contando en instancias previas, lo que fuiste investigando por tu cuenta y tus expectativas? Todas las personas tenemos cierta expectativa a la hora de comenzar un nuevo desafío. Y claramente estas expectativas pueden variar entre persona y persona porque van a estar construidas desde nuestra propia subjetividad, es decir, desde nuestras percepciones, nuestra forma de ver el mundo, nuestra experiencia previa y nuestras motivaciones y metas. Si bien algunas personas tienen más claridad que otras sobre qué esperan de esta oportunidad, conocer y ser consciente de nuestro contrato psicológico es clave, porque va a impactar en nuestra satisfacción laboral, en nuestro bienestar emocional y en nuestro rendimiento en el rol. Quizás te estás preguntando, ¿por qué sucede esto? Porque el contrato psicológico son todas las expectativas que tenemos, es decir, qué es lo que esperamos de esta experiencia. Por ejemplo, algunas personas esperan tener oportunidades de crecimiento o trabajar en un buen clima laboral o tener reconocimiento por su desempeño. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas expectativas coinciden con la realidad? Cuando pasa esto, es más probable que sigamos estando motivados, satisfechos y comprometidos con el trabajo, y eso hace que se refuerce nuestro contrato psicológico. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa cuando las expectativas no llegan a materializarse o al menos no de la forma que esperábamos? Posiblemente la motivación empiece a disminuir y esto tenga un impacto en nuestro bienestar emocional. Por eso es tan importante conocer nuestro contrato psicológico, porque muchas personas consultan porque sienten malestar en el trabajo, sienten que algo no está funcionando, pero no terminan de tener claro qué es ni por qué. Me acuerdo de una persona que consultaba por algo similar y trabajamos juntas en reconocer qué era lo que le estaba pasando. Pudimos identificar que ese malestar estaba relacionado con la desmotivación. Entonces el siguiente paso era descubrir de dónde venía esa desmotivación, porque a priori creía que no había motivos para estar desmotivada. La verdad es que consideraba que su sueldo era competitivo, que las condiciones de contratación estaban ok y que había un buen clima laboral. Entonces fue ahí cuando revisamos su contrato psicológico para poder visibilizar qué esperaba de su trabajo más allá de la retribución económica. Como era una persona curiosa y bastante inquieta, pudo identificar que esperaba poder estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, poder asumir oportunidades que la desafiaran, y esto no estaba sucediendo. Se sentía que estaba consolidada en su rol y que tenía la sensación como de no estar teniendo desafíos nuevos. El poder ser consciente de sus expectativas y reconocer por qué se sentía de esa manera le permitió poder armar un plan de acción que estuviera alineado con sus motivaciones y metas personales y profesionales. Ahora bien, cuidado con la idealización, porque al idealizar es probable que nos enfrentemos a una realidad que no se alinea con nuestras expectativas idealizadas, y esto puede generar desilusión y frustración. Por eso es importante mantener un equilibrio entre tener expectativas realistas y al mismo tiempo mantener una actitud de apertura ante las oportunidades y desafíos que puedan surgir en el trabajo. La flexibilidad, la capacidad de adaptación y la comunicación son claves para poder gestionar nuestras expectativas de una manera constructiva en el entorno laboral. Si estás por empezar o estás empezando un nuevo desafío, te invito a preguntarte, ¿qué esperas de este nuevo desafío? ¿Tus expectativas son realistas y alcanzables? ¿Cómo se alinea esta oportunidad con tus metas personales y profesionales? Gracias por haber escuchado. Estemos en contacto por Instagram y TikTok en @lic.lujanalonso. Nos vemos en el próximo episodio.